¿Cómo les va, hermanos? Buen día. Bueno, hoy vamos a considerar unos pasajes de la palabra de Dios que se encuentran en la epístola a los Hebreos. Ustedes saben que esta epístola fue escrita, no sabemos el autor de esta epístola, pero fue escrita a cristianos que habían dejado la fe judía y habían abrazado el cristianismo. Y bueno, estos cristianos en aquel tiempo, bueno, no la estaban pasando muy bien. Estaban sufriendo la persecución que hubo en el primer siglo de la Iglesia y bueno, existía el peligro de que ante las dificultades, las necesidades que estaban viviendo bueno, y la rutina también, se vuelvan otra vez a la fe judía. Por eso cuando uno lee esta epístola, capítulo a capítulo, se va dando cuenta que lo que quiere hacer el escritor es exaltar la persona de Cristo sobre todo lo que ellos habían vivido. Por eso comienza el capítulo 1, los primeros versículos, dice: Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras. Dios es el maestro por excelencia, es el comunicador de la palabra por excelencia. Así lo fue el Señor Jesús. El Señor Jesús no solo, un docente procura entregar su conocimiento de muchas maneras, ¿no? Un buen docente, bueno, Dios es el mejor docente. Y dice que Él habló de muchas maneras, y nos habla de muchas maneras, dice el escritor. Y muchas veces, no solamente una vez, varias veces nos habla. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Entonces, este escritor les comienza a decir que Dios les había hablado de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo, a nuestros padres, a través de los profetas, pero dice, en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, que fue aquel del cual hemos hecho memoria hoy, que era Dios mismo. Cristo era Dios mismo, hecho hombre. Dios no puede tener contacto con el pecado, por eso envió a su Hijo. Cristo es Dios, hecho hombre. Y entonces de esa manera tan clara le está diciendo el escritor a los hebreos, Dios nos habló de todas las maneras, pero la manera más clara, más completa, fue a través de Jesucristo. Cuando queremos saber cómo es Dios, tenemos que ver la vida del Señor Jesucristo. Y cuando uno ve el andar de Jesucristo, dice, este es Dios, lleno de gracia y de verdad, ¿no? El carácter de Dios es equilibrado, lleno de verdad. La verdad es aquella que nos dice, mira, vos pecaste y no podés seguir con tu pecado, porque tu pecado te va a alcanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la gracia, ir a la cruz de Cristo y confesar el pecado. Si hemos pecado, primero contra Dios, ¿no es cierto? Confesar ante Dios. Después, después ante los hombres. Si ofendimos a los hombres, hay que arrepentirnos delante de los hombres. Si hemos ofendido a las autoridades, también ante las autoridades. A veces nos tocan esas circunstancias desagradables, que a veces, como hoy bien se decía, nos equivocamos frente al incrédulo. Y eso es tremendo. Que un cristiano se equivoque ante un incrédulo, eso es tremendo. Porque dice el libro de Proverbios que un manantial corrompido es el justo cuando cae ante el impío. Es un manantial que no lleva buena agua, pero bueno, hay que reconocerlo, hay que decir, bueno, mirá, me equivoqué, perdoname, ¿no? Esa es la manera. Y entonces este escritor comienza a mostrarles a estos hebreos, dice, sigan confiando en el Señor. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, dos pasajes, dos versículos, dice ahí la palabra de Dios, a ver si los podemos proyectar. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si se vuelve atrás a los principios que ellos habían abandonado, porque ahora tenían el mensaje claro, perfecto de Cristo, ¿cómo se van a volver a los rudimentos de la ley y todo eso que ellos practicaban antes para acercarse a Dios? Entonces, si ustedes vuelven atrás, no es como que nos pasara a nosotros. Decimos, bueno, Señor, la vida cristiana es muy dura. No, las responsabilidades
bueno, me afectan, las dificultades también. Entonces dice el escritor, si retrocediere, no me voy a poner contento, no me voy a poner feliz, y menos Dios se pone feliz, no agradará a mi alma. Entonces dice el 39, lo saliente dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, no, para perdición, no, ya somos salvos, pero bueno, existe ese peligro de que tengamos una fe no auténtica, y entonces dice, si no, somos de quienes, de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo quería hablar un poquito de esto hoy, de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que cuidar nuestra fe, tenemos que cuidarla, porque es aquella que va a preservar nuestra alma. Es aquella que nos alcanzó para que nuestra alma tenga el perdón y la seguridad de dónde vamos. Pero también la fe es aquella que nos va a librar de que nuestra alma sea perjudicada. La salvación no la vamos a perder. El alma es el asiento de los sentimientos y la voluntad. Y cuando nuestra fe es débil, nuestra voluntad también es débil. Y nuestro compromiso con Dios también. Entonces tenemos que preservar nuestra fe en el conocimiento de Dios y en la obediencia, no solamente el conocimiento de Dios, porque es verdad, dice la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero hoy se nos hablaba, ¿cómo demuestro a los demás que estoy arrepentido? ¿Cómo demuestro a los demás que realmente he confesado mi pecado y me he arrepentido? Diciéndole, hermano, perdóname, Señor, hermana, hermano, ¿no es cierto? Si no es una fe nada más que de mi corazón en relación con Dios. Entonces, es una fe que nos va a preservar. No hay algo más hermoso que la confesión sincera. Dios nos guía, nos empuja al arrepentimiento para que tengamos verdadera libertad y gozo. ¿Recuerdan cuando David cometió ese pecado tremendo y en el Salmo 51 dice, Señor, no puedo ni cantar, estoy entristecido. Señor, gracias porque me entristeces. Gracias, Señor, porque el peso de mi pecado no me deja avanzar. Gracias, porque de esa manera viene la libertad. Cuando nos humillamos y al corazón contrito y humillado Dios nos desprecia. Y este era el peligro que podían pasar estos hermanos. Es más, estaban sufriendo el despojo de sus bienes. Sus seres queridos eran llevados presos y podían retroceder en la fe. Y entonces sigue, vamos al versículo, capítulo 11, 39 al 40. A ver si lo podemos leer. Claro, después de esta declaración que le dice que, bueno, la fe es aquella que han tenido nuestros padres, entonces ahora le da el ejemplo de esa galería maravillosa de hombres de fe, para alentarlos, para decirles, miren, ¿no? Si ustedes leen todo el capítulo 11, ustedes van a ver ahí, y ellos conocían por la historia, ¿no? Porque ellos tenían la Torá, el Antiguo Testamento, conocían la vida, ¿no? De todos estos hombres que son mencionados ahí, Moisés, Gedeón, David, etcétera, todos ellos, se los está mostrando. Y dice, estos hombres vivieron, mantuvieron la fe activa. Y dice entonces, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hermanos, si nuestra fe está robustecida, vamos a tener un buen testimonio. Claro que sí. Dios nos va a bendecir como estos hombres. Entonces dice, todos estos, los anteriores, los que están del lado de la cruz, del otro lado de la cruz, ¿no? Nosotros estamos de este lado, ellos estaban del otro lado. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio porque confiaron en el Señor, porque entregaron sus voluntades, porque realmente sus almas estaban comprometidas con las decisiones de Dios, porque conocían a Dios, porque su fe era robusta, dice, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido para los judíos? Ustedes saben qué era lo prometido. El Mesías. Ellos no lo vieron, no lo recibieron. Pero esa esperanza, esa fe, les hizo vivir en obediencia a Dios. Esa fe estaba robustecida porque había transparencia con Dios, a pesar de que no recibieron lo prometido.
Y nosotros esperamos las promesas de Dios, ese día maravilloso cuando el Señor venga y nos venga a buscar. Y nosotros de este lado de la cruz tenemos mucho más conocimiento que ellos. Por eso dice el otro versículo, el 40, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué mejor? Claro, uno ve esos gigantes de la fe y dice, ¿qué cosa? ¿Cómo poder llegar? No, ¿qué conductas? No, nosotros estamos de este lado de la cruz, tenemos más conocimiento de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva al arrepentimiento y confesión de pecado. Ellos no. Ellos era circunstancialmente la presencia del Espíritu. Vos y yo tenemos la morada del Espíritu Santo. Y hemos visto por la fe al Señor. Y hemos visto su vida maravillosa. Y ascendido a los cielos, intercediendo por ellos. Eso no lo sabía. Entonces dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces, Él les está alentando a que no retrocedan en la fe, les está alentando a todo esto, y ahora dice el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice lo que tenían que hacer, y lo que tenemos que hacer nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Algunos dicen, bueno, se está refiriendo a los del capítulo 11. Es probable. Los espíritus de los justos que dice después en el capítulo que están con el Señor, ¿no? Son aquellos anteriores a la cruz, que son aquellos que están con Cristo, porque ellos, si bien no conocieron la vida del Mesías, pero fueron salvos por su sacrificio, están con Él. Algunos dicen estos testigos de los cuales habla acá, ¿se refiere a ellos? Puede ser, sí, puede ser, pero mire, hermano, bajémoslo a la tierra. ¿Quiénes son testigos hoy día? Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu vecino. Ellos son tus hermanos. Tenemos testigos que nos miran, los ángeles de Dios, Dios mismo, el Señor. El pecado es primero contra Dios, no es contra los hombres. Primero contra Dios, después contra los hermanos, contra los hombres. Ellos son nuestros testigos. Entonces dice el escritor, teniendo también en derredor nuestra tan gran nube de testigos, los ángeles que no entienden el misterio de la salvación, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es aquello que intenta rodearnos y está en nosotros y está a nuestro alrededor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hoy hemos puesto los ojos en Jesús, todos los días tenemos que poner los ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los está alentando a seguir adelante, los está alentando a continuar, a poner los ojos en el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo acá no está. ¿Está o no está? Está presente, pero no le vemos físicamente. ¿De qué está hablando acá el escritor? Bueno, hermano querido, cuando usted está en su casa leyendo la Escritura y orando, usted está con Cristo. Usted está con Cristo. Cuando usted está encarando el día y dice, Señor, guía este día, que realmente no sea un día más, con los trabajos, las obligaciones. Cuando usted está andando en el Espíritu, usted está con Cristo. Cuando vivimos una vida de ese modo, puestos los ojos en Jesús, en Él, cada día. Es un desafío, es una disciplina. A veces salimos a trabajar como los demás mortales. Y como salimos a trabajar y a hacer nuestras obligaciones como los demás mortales, nos pasa lo mismo que a los demás. Y nos angustiamos, nos falta la fe, viene el afán, decimos cosas que no debemos decir, como hoy recién se nos recordaba. Tenemos actitudes que no deberíamos tener. Podemos llegar a avergonzar el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Salimos como los demás. No hemos puesto los ojos en el Señor. Hermanos, de nada vale que escuchemos mensajes motivadores para hablar de Cristo si primero no santificamos a Cristo en nuestro corazón. Eso es básico.
Eso es básico. De nada vale que vayas a un montón de campamentos y que escuches mensajes motivadores o las mejores reuniones. Si no santificás a Cristo en tu corazón, de nada vale. Y se lo dice a alguien que pasó por un montón de situaciones similares. Y tuve que morder el polvo de la derrota y decir, sí, Señor. Por eso dice el Señor, santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre del nombre de Cristo. La cosa pasa por mí, por el corazón y mis ojos puestos en Jesús. Y mis ojos puestos en Jesús. Porque lo único y más grande motivación que tenemos, ¿qué es, hermanos? La fuerza del amor. Esa es la más grande motivación. Decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Cuando uno ve a Cristo pagando mi pecado, somos motivados a obedecer y entregar nuestra vida a Él. Pero tenemos que poner los ojos en Él. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos nos negamos a nosotros mismos, morimos. Para que Cristo viva en nosotros. Hermanos, si no nos motiva el amor de Cristo, es en vano. Y esto es una relación personal con Él, de cada uno de nosotros. Podemos venir a todas las reuniones, a todas las actividades, pero si falta esa cercanía con Cristo, no va a haber motivación de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de... Volvemos al texto, a ver, ponemos los ojos ahí en el texto. Como decía, por favor, 12:1. Dice, puestos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Sabiendo que tenemos que dar un testimonio fiel de Dios, sabiendo que no tenemos que avergonzar a Dios con nuestra conducta, sabiendo que queremos, porque amamos al Señor, vivir como Él quiere, ser de bendición a los hermanos, edificarnos. Queremos estar de esa manera, porque es la mejor manera en la cual podemos vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del peso. Acá no está diciendo que nos tenemos que despojar de cosas que son pecaminosas, porque después lo va a decir. Después lo va a decir. ¿Qué son los pesos en la vida? Hay pesos en la vida. Acá está simulando una carrera, ¿no? Estamos corriendo con paciencia la carrera de la fe. ¿Qué pueden ser los pesos en nuestra vida? Que no necesariamente son pecados. ¿Qué pueden ser los pesos? Bueno, a veces los pesos es la falta de contentamiento. Cuando, como dice después el escritor a los hebreos, dice, mira, estén contentos con lo que tienen ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Estamos contentos con lo que tenemos ahora? Hermanos, estamos involucrados en una sociedad de consumo que permanentemente nos carga con la situación de tener cosas. Y eso a veces son pesos. Son pesos que no nos dejan, que traen afán a la vida del creyente, que traen afán a la familia. Son pesos cuando vos no estás contento con lo que tenés ahora. Bueno, ojalá Dios nos ayude a estar contentos con lo que tenemos ahora. Quizás no estás contento donde vivís. Quizás no estás contento con las cosas que tenés en forma económica. Vos decís, sí, yo quisiera esto. Bueno, pero empezá a pensar en todo lo que tenés. Que quizás tuviste un plato de comida caliente cuando muchos no lo tienen. Que pudiste descansar en una cama confortable hoy y muchos no pueden hacerlo. Que quizás, bueno, no tenés las zapatillas que querés, pero tenés un calzado. ¿Estás contento con lo que Dios te dio ahora? Agradecido al Señor. Señor, gracias por lo que me diste. Lo otro son pesos cuando no estás contento con lo que Dios te dio. El afán de tener y llegar a tener cosas. Bueno, eso también. Hay hermanos y hermanas que viven afanosos por tener cosas. Bueno, si lo pueden hacer lícitamente y sin un afán desmedido, está bien. Vamos a cambiar,
algunas cosas en casa. Bien, bien, lo vamos a hacer. Y nos metemos quizá en una obra, en un problema de construcción. Todo anda, funciona, pero a mí me gusta cambiar la situación, ¿no? Está bien, si usted lo puede hacer y no trae afán, hágalo. Pero a veces eso trae mucho afán, ¿eh? Y trae mucho problema. Vamos a cambiar tal cosa y nos embarcamos en créditos, en deudas, en un montón de... Y hace falta realmente. Si hace falta está bien, pero a veces no hace falta. Vamos a comprar tal celular o tal situación. Bueno, ustedes saben, ¿no? Hoy abunda toda esa cuestión de tener que cambiar. Hermano, eso te va a demandar tiempo, que vas a tener que dejar a la comunión y a las cosas de Dios. Eso va a poner cargas de afán en tu vida. Y después capaz que nos quejamos y decimos, eso a mí me pasa en mi trabajo. A veces vienen las personas y me dicen, mira, me compré tal cosa. Bueno, pero quiero hacer un segurito. Pero, sí, bueno, hacemos. Che, vos no sabés lo que me vino, la cuota que me vino. Vos no sabés, estos son unos ladrones. Digo, pero ¿para qué te metiste? Ahora no te quejes. Si estás endeudado hasta acá, no te quejes. Lo buscaste vos. ¿Cómo necesitamos sabiduría para estas cosas, no? Porque son pesos que después tenemos. Son pesos. Y no solamente nos afectan a nosotros, sino sobre todo afecta a la comunión con el Señor. El afán de tener cosas. Son pesos. A veces son pesos las heridas emocionales que traemos del pasado. Y a veces sí. Padres ausentes. A veces puede pasar, hermano. Tu papá quizás no estuvo tan presente en tu vida, o tenés una situación de abuso, y vos decís, ¿cómo puedo hacer con esto? Está ahí. ¿Cómo puedo seguir en la fe? Bueno, son cosas difíciles de superar. Claro que sí. Sí, a veces son difíciles, pero en el Señor se pueden superar. Es así. Porque Él hace nuevas todas las cosas. Y aún aquellas que no entendemos. Hay situaciones emocionales que no las vamos a entender a que estemos con el Señor. Y entonces, ¿qué hacer con todo eso? Enfermedades. Hay hermanos que pasan mucho tiempo con enfermedades y sigue la enfermedad y no pasa. Y se angustian. Y están allí con ese peso tremendo y no pueden descansar en el Señor. Bueno, ¿qué hacer con ese peso? Las debilidades, las incapacidades que a veces tenemos, nuestras frustraciones. Sobre todo eso viene cuando ya tenemos algunos años, ¿no? Y decimos, che, si hubiera... Ayer estaba hablando con un vecino, porque uno procura hablar del Señor cuando Él nos da la oportunidad, y me contaba, vos sabés que mi mamá, que estaba mal y qué sé yo, y bueno, yo no estaba cuando se quebró la cadera, bueno, esas cosas que pasan en la familia. Entonces yo digo, mira, discúlpame por favor, pero Dios pone el límite a nuestra vida, estés vos o no estés. A veces pasa así, ¿no? Si yo hubiera hecho por mi familiar esto, si hubiera buscado tal cosa, ¿no es cierto? Esos son pesos, son pesos. ¿Qué hacer con esas cosas? Bueno, dejarlas a los pies de la cruz y entender que Él es sabio y entender que no hay nada que a Él se le pase por alto. Y entender que si vos tenés heridas emocionales las cuales no podés sanar vos, Dios te las va a sanar. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es el único lugar. ¿Y saben que es algo maravilloso? Que en el hebreo significa echar sobre Jehová la carga que Él te dio. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros llevando la carga. Él va a nuestro lado. Señor, no entiendo lo que pasó. Señor, no lo entiendo. Bueno, Él te va a ayudar y no dejará para siempre quedo al justo. Qué bendición. Pesos, pero también tenemos el pecado, ¿no? Decía ahí el pecado que nos asedia, que está a nuestro alrededor, ¿no? Que está ahí. Bueno, hermano, el pecado primero y principal, ¿qué hay que hacer con el pecado? Bueno, primero y principal, hermanos, hay que confesarlo. ¿Y por qué hay que confesarlo? 1 Timoteo 5:24.
¿Qué dice ahí Pablo a Timoteo? Dice algo que todos tenemos que tener bien en claro. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes que ellos vengan a juicio. Va a haber un juicio para todas las personas, sí. Ahí van a ser descubiertos todas nuestras obras. Entonces Pablo está diciendo, mira, tené cuidado, porque Dios puede hacer así y puede mostrar tu conducta delante de todos. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir de esa manera? Con ese temor. No hace falta. Si vamos y confesamos. Dejemos el texto, por favor. A ver. El texto de 1 Timoteo. Ahí está. Se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. Después se van a descubrir. Van a estar ante Dios aquellos que hemos confesado y arreglado con nuestros hermanos, nuestros semejantes. Es así. ¿Por qué? Porque primero pecamos contra Dios, hermano. Y Dios nos va a permitir que sigamos en esta actividad. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Quiere que corramos la carrera en libertad, despojados del peso y del pecado que nos asedia. Dice Santiago, todos ofendemos de palabra, ¿no es cierto? El que no ofende de palabra es varón justo. Hermano, ¿cuántas veces ofendimos de palabra? ¿Qué hay que hacer con esas cosas? Pedir perdón. Primero al Señor y después al hermano. Actitudes, hechos, sí, que nos avergüenzan. Pedir perdón a Dios y al hermano. Y al corazón contrito y humillado. Hoy se nos dijo, ¿no? ¿No? Pero claro que sí. Gloria a Dios. Porque es así. Gracias, Señor. Bendito seas. Y después dice Proverbios 28:13. A ver, el que encubre, lo sabemos de memoria. Su pecado, ¿no? ¿Qué significa eso? No va a ser usado por Dios. Es así. Podemos hacer un montón de cosas en la casa de Dios. Yo puedo intentar hacer un montón, pero no va a haber fruto. El fruto va a escasear. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué? ¿Porque Dios nos odia? ¿Porque quiera? No, porque quiere lo mejor de nosotros. Me dice, mira, esto está mal en tu vida. Resolvelo. Sí, resolvelo. No prosperará. Pero el que los confiesa y se... Ahí está el tema, ¿no? Nos cuesta. Claro que sí. Y se aparta. Alcanzará misericordia. Oh, qué Dios santo y precioso, que Él siempre nos lleva a esta actitud de confesión y arrepentimiento. No solamente tenemos ojos para ver la cruz, sino también tenemos ojos para ver nuestro pecado. Y gracias, Señor, por esto. Gracias, porque esto es de Dios. Es tremendo cuando no reconocemos el pecado. Es una necedad. Es tremendo. Nos hace mal a nosotros. Y ofende a Dios. Entonces, sigue el texto 12:1-3, a ver si lo ponemos otra vez. Gracias, ese, perdóname, que te estoy maltratando. No, los chicos son fabulosos ahí arriba, están atentos siempre. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, está en todos lados. No podemos andar por la vida como turistas, el diablo está a nuestro alrededor, quiere que tu vida fracase, que la iglesia tropiece, eso quiere, que la iglesia sufra, eso quiere el diablo y es el pecado. Tenemos que tener cuidado de eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor. Y esta palabra autor significa pionero. Fue el primero, fue el que abrió el camino. Hay pioneros en la ciencia, hay pioneros en las artes. Bueno, el Señor fue el pionero, fue aquel que abrió el camino a Dios. Vivió como nosotros no podíamos vivir. Fue el autor y fue el consumador de la fe. Fue aquel que completó toda la vida de obediencia que vos y yo no podemos alcanzar.
Es aquel que ha satisfecho la justicia divina, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo del Señor puesto delante de él? Hacer la voluntad del Padre. Es lo mismo que te pasa a vos y que me pasa a mí cuando nos arrepentimos del pecado y confesamos el pecado y sentimos esa paz y ese gozo. ¿Por qué? Porque hiciste la voluntad de Dios, porque confesaste el pecado. Ese es el primer gozo que tenemos, el gozo de haber obedecido al Padre, porque obedecer al Padre causa gozo. Es lo mejor que podés hacer. Y después, por supuesto, el gozo de la recompensa que Dios le dio al Hijo que somos nosotros. Sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor está sentado a la diestra de su trono. Está ahí para interceder por nosotros. Él se presenta por nosotros y dice, mi hijo pecó, mi hija pecó, pero acá están las marcas de la cruz. Yo ya pagué su deuda. Y Dios nos perdona. Y Dios nos recibe. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no desmaye. Hermano, estás en la mejor carrera. Estás en la mejor lucha y en la mejor batalla. No desmayes. No desmayes. Despojémonos del peso. Despojémonos del peso. Echémoslo al Señor. Aquellas cosas que no entendés, dejáselas al Señor. Él lleva la carga con vos. El pecado, pedile a Dios, pidámosle a Dios, Señor, que no pase por alto el pecado. Quiero verlo como tú lo ves. Pero gracias, porque cuando vemos el pecado de esa manera, Dios nos abre los brazos y nos recibe como el Padre al Hijo pródigo. Y nos llena de besos y nos pone en su mesa y nos hace sus siervos. Nos ponemos de pie, terminamos. Señor, te damos gracias porque una vez más tú has abierto los ojos de nuestra fe. Una vez más, Señor, hemos contemplado la cruz, viendo al Señor Jesucristo ocupando nuestro lugar. Oh Señor, de veras somos ciegos. Necesitamos que abras nuestros ojos cada día. Gracias porque un día los abriste de tal manera que nos entristecimos profundamente y confesamos nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestro pecado vino ese gozo maravilloso, vino esa paz, ese descanso. Oh Señor, que realmente sea algo genuino en nuestra vida. Que cada vez que confesemos nuestro pecado, tú nos des la sensibilidad de ver el pecado como tú lo ves. Pero también, Señor, que nos des esos ojos maravillosos para ver a Cristo ocupando nuestro lugar y recibiéndonos como hijos arrepentidos. Señor, queremos seguir la carrera. Queremos seguir la carrera despojándonos del peso, del afán, de la ansiedad. Esas cosas que están en nuestra alma, heridas del pasado, que tú conoces, tú sabes, Señor. Situaciones que muchas veces nos impiden correr. Señor, las dejamos a los pies de la cruz. No entendemos, pero las dejamos a los pies de la cruz. Señor, oh Padre, y también, Señor, te rogamos que nos ayudes para vencer en el pecado, que seamos victoriosos y que tengamos el valor de confesar tu nombre, esa gracia que nos ha alcanzado. Bendito seas por Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, si Dios lo permite, nos vemos entonces el martes. Y ahora, bueno, vamos a compartir los alimentos y sé que vamos a festejar un cumpleaños, así que después vamos a festejar el cumpleaños de Juan Carlos, que él nos ha traído una torta para compartir y le vamos a cantar cumpleaños feliz después. Señor les bendiga, muchas gracias.